Y Víctor Segarra, Las 12 Casas, estamos con mi amigo Carlos Romero González. Mucho Bienvenido, gusto, señor Víctor. que hayas aceptado también la invitación de estar con nosotros. Y Carlos, en Las 12 Casas vamos a hablar de bloqueos energéticos, qué significa eso. Y ya viste que estaba con mi brújula maya, ya soy medio chismoso, buscando a las personas qué significa, y vi que eres una noche eléctrica. Tú trabajas en tu casa y me da la impresión que imposición de manos, y cuestiones de medicina a distancia, y cuestiones astrales y ayudas y sirves y demás. Entonces te agradezco y pues no tenía el placer de conocerte, pero ya me hablaron y me dieron muy buenas credenciales tuyas. Muchas gracias, un verdadero placer de estar aquí en el programa y conocerlos también. Es un placer, un placer. Sé que por tu acento eres de Monterrey, ¿no? Exacto, se Tenía nota un que poco ser lo allá. norteño, ¿verdad? Saludos a nuestra gente que nos está visitando, viendo, algunas veces han asistido al programa. Bloqueos energéticos. ¿Qué se entiende con el término? ¿Cómo podemos curarnos? ¿De dónde viene el daño? ¿Es interno o externo? Fuentes negativas y positivas. ¿Hay rituales para eso? Todo tuyo el programa, adelante. Con todo gusto, señor Víctor. Bueno, hay algo bien importante. Cuando hablamos de bloqueos energéticos, no podemos dejar a un lado el significado del aura. ¿Qué es el aura? El aura es un campo magnético que emite el cuerpo humano. No lo emite nada más por casualidad, como muchas veces se piensa. Realmente, este campo de energía nos protege desde la cuestión de un mal feng shui, por ejemplo, de un lugar, también una cuestión de las japatías, por ejemplo, o sea, todas las cuestiones que vienen del subsuelo. Pero por otra parte, la convivencia con otras personas y con los ambientes determina mucho cómo está nuestro campo de energía para que no nos bloqueemos. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, cuando tenemos un cambio emocional de cualquier tipo, dígase positivo o negativo, básicamente nuestro campo de energía reacciona directamente proporcional al sistema nervioso. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo ese cambio emocional, simplemente mi campo de energía se expande y lo peor del caso es que permanece 12 horas expuesto. Qué curioso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En esas 12 horas expuesto, depende de dónde esté yo, puede ser que, bueno, haya ciertas energías en el lugar. Desde hablando de cuestiones emocionales que se cargan los espacios, como es lo que se conoce como la memoria de los espacios, o bien simplemente energías de muchos tipos, entidades. Debemos recordar que estamos en una biodiversidad tan grande, a nivel, digamos que interdimensional se podría decir, porque el humano no nada más está en una tercera dimensión. Básicamente nos daña algo que está en una cuarta dimensión. ¿Estás de acuerdo que estamos sujetos siempre a malas vibras? Vibras de tu casa, del camión, del carro, del transporte, de la esposa, qué sé yo. ¿Qué sucede cuando todos reaccionamos y la adrenalina va sobre el eje de la vida, es decir, sobre la espina vertebral, y va sobre la columna? Cuando sientes eso, y que pues todos somos a veces bestias peludas en este plano encarnado, Claro. ¿qué podríamos hacer para en un momento dado cerrar esa mala vibración y entrar en un nirvana, en un plano del cual no nos afecte? Bueno, ahí hay dos formas. Una puede ser el de tomar respiraciones, que bueno, la respiración nos ayuda mucho. Y la otra es cuando estemos, por ejemplo, en un área donde estemos cerca de árboles, que es muy común, por ejemplo, aquí en México. ¿Qué es lo que podemos hacer? Ir y buscar un árbol, depende de nuestra sexualidad. Por ejemplo, una persona que sea un hombre tiene que buscar un árbol hembra. Una mujer debe buscar un árbol macho. ¿Cómo reconocerlo? Es bien sencillo. Cuando vayamos a un parque, vamos a ver varios árboles de la misma especie y curiosamente uno se parte el tronco desde la parte baja y otros el tronco es largo y el follaje está El que alto. se abre la parte baja, ¿cuál es? Ese sería el femenino. Entonces, nosotros como hombres buscaríamos el árbol que se parte desde la parte baja y abrazarnos o bien recargarnos, depende de cómo esté de gente el lugar, para ayudarnos a descargar la energía. Si te equivocas de árbol, No pasaría nada más que no sería tan efectivo el ejercicio. Entiendo. Entonces simplemente es el hombre hay que buscar el árbol que se parte desde abajo y la mujer un árbol de tronco alto. oye, te hago una pregunta. ¿Te has fijado que hay gente que tiene parientes reos, cárceles, lugares de reclusión, nosocomios, albergues, asilos, orfanatorios? ¿Qué lugares, no? Claro. Entonces, ¿qué sucede en el dolor, en la represión, en la ira extrema, en zonas malditas? Imagínate, yo te quería invitar a un castillo embrujado en Inglaterra, pero estaría complicado aquí a algunos compañeros, hasta las truzas se les caerían. ¿Qué tendríamos que hacer cuando hay zonas que están cargadas? ¿Te acuerdas Auschwitz? Allá, por ejemplo, en Europa, zonas Austria, que murieron tantos, y que tengas que ir, que por motivos de trabajo, y que estés enfermo, y que cómo cerrar entonces tus campos áuricos. Bueno, ahí lo principal es, con ese ejercicio va a ser muy efectivo, precisamente cuando vayamos a lugares muy cargados de energías de baja frecuencia. Pero hay otra forma también, que eso es una forma más utilizada, por ejemplo, desde los Rosacruces o otro tipo de
técnicas o teologías parecidas, ¿no? ¿Qué hacer? Hay que hacer lo que se llama el cierre de cruces. ¿Cómo se hace? Es primero una cruz al frente, visualizamos que es como si trazáramos una cruz enorme todo al frente de nosotros. Es en color luz neón, de preferencia color azul. Al frente de nosotros, otra cruz que nos cubre el área de cabeza, otra cruz que cubra las partes de las palmas de las manos, o sea, una cruz en cada palma, y otra en cada planta de los pies. Aunque yo les recomendaría mucho más cerrar el aura, sería mucho más efectivo. Fíjate, es curioso. Si, por ejemplo, tú sabes que hay chakras, centros de energía, desde el rojo hasta el morado, el rosa y demás. La gente, algunos creen y otros no creen, pero ¿qué sucede cuando estás desenergetizado? ¿Qué síntomas tienes cuando cruzaste una energía negativa, ya sea interna o externa? ¿Cuál es el síntoma en el cual dices, caray, tengo que cuidar esa área? Bueno, hay algo bien importante. Cuando nos contaminamos, depende del centro de energía que dañemos, es el que se va, digamos, estar representando a nivel físico. Por ejemplo, si mis chakras dañados fueran los primeros, es decir, los chakras base es como una cuerda de guitarra. Por ejemplo, la guitarra empieza a tomarse las cuerdas desde abajo hacia arriba, entonces mi chakra base sería entre las piernas, por ejemplo. Puedo tomar algún parásito de energía o algo del ambiente, que eso es bastante común porque se alimentan de emociones. Entonces, vamos a suponer que yo ya me contagié. ¿Qué estaría notando? Cambios emocionales primero que nada. De repente empiezo a reaccionar de una manera muy impulsiva cuando ni siquiera era mi estilo de reaccionar. Noto que no descanso y que por más que intente, por ejemplo, realizar proyectos personales, esos proyectos tenderían a retrasarse demasiado o bien a notarse que tuviera que trabajar mucho más para lograr cosas que antes se lograrían solas. Algo bien fácil, el rendimiento del dinero es lo que nos marca también una pauta inmediata de cuando hay contaminación. Oye, Carlos, ¿te has fijado los términos? Que el señor Robert Millán pues, es muy místico, así como lo ves un Virgo, pero no, parece un eremita, un ermitaño, un hombre de luz. ¿Te has fijado que luego a veces hay incubos, sucubos, larvas astrales, licantropía, vampirismo? Y alguien va a decir, ahí son leyendas, son de superstición. Existen nahuales, tonales, energías que quedaron soterradas y que nada más se alimentan del plano emocional, pero son energías del bajo astral. ¿Cómo detectarlas? ¿Cómo protegernos? Bueno, es bastante sencillo. Cuando llegamos a una casa, sobre todo, digo, los problemas son más que nada cuando habitamos una casa, porque a veces podemos decir, vamos de visita, bueno, quizá no me contamine tanto, pero ¿qué pasa si llego precisamente a una casa donde hay representaciones de entidades o donde hay energías, por ejemplo, simplemente portales abiertos en espejos? ¿Qué hacer? Desde el momento de entrar voy a notar que hay un decremento en la temperatura. Curiosamente 1,5 grados, pero la percepción del cuerpo es mucho más baja la temperatura. Oye, y escalofrío, sientes que algo te cruza. ¿Es claro, cierto eso? Definitivamente. ¿Eso por qué sucede? Porque debemos recordar que nuestros campos magnéticos, simplemente al momento de entrar en contacto con otro, se alteran. Entonces, precisamente es un principio de física lo que sucede. Al momento de alterarse, yo noto que esa diferencia en forma energética básicamente es lo que me causa esos detallitos como la baja de temperatura, la sensación de escalofríos, el notar, por ejemplo, que los niños tienen miedo, amigos imaginarios. Y otra cosa, cuando noten que algo pasa en una casa, pueden acercar, por ejemplo, en el cuarto de los niños, la mano con esta parte, digamos, la parte externa de la mano, hacia el espejo lentamente. Van a notar que curiosamente habrá espejos que no se note una estática muy fuerte. Eso se llama portal dimensional y se abre con cambios lunares, por ejemplo. Mira, qué interesante. Nos estamos yendo a un corte, Carlos Romero. Estamos viendo bloqueos energéticos. Y nos vas a explicar después del corte eso y por qué tapamos los espejos en casas deshabitadas y por qué debemos de cuidarnos de esa energía. El señor Carlos Romero, Víctor Segarra, 12 Casas, y ya lo saben, estamos con él. Regresamos para que nos dé sus contactos y demás. Corte.